¿Qué tal? Soy tu servidor Jorge Aguiñaga y esto es Batalla Cultural desde el Frente Familiar. ¿Sabías que el 60% de los jóvenes en Latinoamérica menores de 25 años no siguen la religión de sus padres? De la mano de esto, hoy nos encontramos ante una crisis dentro del cristianismo, conocida como el éxodo de la juventud, en donde ya desde hace algunos años se ha estado analizando el cómo el 48% de los jóvenes se encuentran o están dentro de una congregación, al llegar a su mayoría de edad, se habrán alejado de esa misma. El problema no tiene que ver en sí con el hecho de haber llegado a los 18 años, haber cursado o entrar a un nuevo nivel de estudios, sino que el tema tiene que ver con que esos jóvenes, al haber llegado ya a esa etapa, llegaron totalmente desconectados y completamente alejados de lo que esa religión o de lo que el cristianismo les presentaba y les entregaba. Pero por si esto fuera poco, la cultura hedonista en la que nos encontramos, esta sociedad anhelante y deseosa del placer, pero distante de las obligaciones, más el relativismo cultural en el que nos encontramos, está provocando que las verdades absolutas del evangelio y del cristianismo queden irrelevantes para los jóvenes de este tiempo. Pero este no es un problema nuevo. De hecho, cuando tú vas a Jueces capítulo 2, verso 10, encontrarás que después de la muerte de Josué y de la generación de Josué, se va a levantar una generación que desconoce completamente lo que Dios había hecho por Israel y de dónde los había sacado, de Egipto, de más de 430 años de esclavitud. Así que el problema en el que hoy nos encontramos, el problema en el que Latinoamérica hoy está entrando en este proceso o en esta avalancha en donde gran parte de los jóvenes, llegando a sus 18 años, llegan a tomar la decisión de no regresar a su iglesia, no es algo que esté solamente en este tiempo. La realidad es que uno de los grandes conflictos y de las grandes razones que están provocando todo este problema también se encuentra en lo que está sucediendo dentro de la familia. Y es que tanto la familia como la fe fundada en este caso en el cristianismo, como el valor del ser, son fundamentales para la esencia, para la identidad del ser humano y del joven. Por ello, cuando vemos, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche hablando acerca de la muerte de Dios, golpea la fe del individuo. Pero por su parte, David Cooper estará planteando la idea de la muerte de la familia, atentando directamente a la institución de la familia. Y por último, Michel Foucault hablará de la muerte del hombre, atentando directamente a la identidad. Porque si tú le quitas a un individuo la fe, la familia y su identidad, dejarás un títere a merced de cualquier ideología, capaz de seguir a esa ideología sin considerar, sin razonar, sin confrontar ese pensamiento ideológico y solamente obedecer como un títere más. Es aquí donde la historia de tres jóvenes judíos presentados en el libro de Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, nos deja claro algo interesante. Y es que lo que nos deja ver esta historia es cómo tres pequeños adolescentes que llegan a una ciudad que no es su ciudad, alejados de papá y de mamá, porque muy probablemente en medio de la conquista de Babilonia ellos fueron asesinados, llegan a este lugar en donde obviamente todo iba en contra de ellos, en contra de su cultura, de su fe, de su identidad. Pero ellos, como tú bien lo puedes ver en el primer capítulo de Daniel, juntamente con el mismo autor, Daniel, deciden no contaminarse de lo que esta ciudad les ofrecía. Pero para que un joven o un adolescente tenga esa entereza de llegar al punto de negarse a tomar o a comer de lo que se le estaba ofreciendo, que eran manjares de primer nivel, es importante entender que ellos habían determinado esto. ¿Y por qué llegaron a determinar esto? Porque había en su identidad
algo que los mantenía firmes con sus raíces, algo que los mantenía firmes con lo que papá y mamá en su momento les habían enseñado, algo que les mantenía firmes en creer, en esa convicción de creer que al Dios al que servían, ese Dios era el único. Así que cuando yo analizo lo que vemos hoy en día en esta sociedad decadente, y cuando analizo lo que se está viendo hoy a través de esta imagen de cierto número de jóvenes o gran parte de la juventud alejándose del cristianismo, me deja claro algo. Uno, que como padres tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por nuestros hijos. No solamente brindarles lo económico, no solamente darles lo necesario para alimentarse, no solamente el darles lo necesario para vestirse, para calzar, sino principalmente darles lo necesario para que su fe nunca se doble, para que su fe sea firme aún en medio de los desiertos y aún en medio de las problemáticas. Número 2, que el cristianismo necesita ser la base del pensamiento de los jóvenes de este tiempo. Pero para que eso suceda, hoy dentro de la iglesia necesitamos en ocasiones ser confrontados con preguntas incómodas que nos lleve a la verdad. Tal y como lo decía Jesús, solo la verdad los hará libres. Pero para que esa verdad llegue, necesita haber cuestionamientos incómodos. Y es ahí donde entonces el papel de la iglesia juega un camino o entra en un juego que sin duda provocará que estos jóvenes, en medio de las preguntas que puedan tener, también tengan respuesta a cada una de esas preguntas. Y cuando se ha trabajado en su fe y se ha trabajado en su familia, el resultado de ello será que sus convicciones se mantendrán y estarán firmes. No pasarán inapercibidas. Seguirán adelante aún a pesar de que nadie los vea, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Ellos, como esta generación de jóvenes, se mantendrán en la dirección correcta. Así que necesitamos fortalecer más a la familia, necesitamos fortalecer más la fe de nuestros jóvenes, pero sobre todo necesitamos más trabajar en la identidad de cada uno de nuestros jóvenes. Por mi parte, esto sería todo dentro de este programa o pequeño clip de Batalla Cultural desde el Frente Familiar. Te recuerdo, puedes buscarnos a través de las redes sociales y también puedes seguirnos a través de este canal de YouTube en el cual constantemente estamos tratando de subir material que ayudará y trata de beneficiar a las familias y a las relaciones familiares. Mi nombre es Jorge Aguiñaga y nos vemos en el próximo video.